Vamos a hablar un poco sobre el diagrama en bloques. El diagrama en bloques es muy importante para poder entender mejor el funcionamiento del equipo, cómo se comunican los componentes entre ellos. Muchas veces, cuando no tengamos un diagrama, lo que nos vamos a basar es en el diagrama en bloques para poder llegar a una reparación. Vamos a buscar un diagrama de una placa que tenga la misma arquitectura para poder llegar a una conclusión de quién puede ser el determinado culpable de nuestro problema. Con eso vamos a evitar diagnósticos equivocados que nos pueden llevar a hacer una cirugía plástica en la placa desnecesariamente. Vamos a intentar enfocarnos al más posible culpable cuando no tengamos un diagrama. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entendiendo cómo funciona la placa, cómo se comunica, quién con quién trabaja con quién para poder encontrar culpables. Es algo que mucha gente ya lo tiene en mente, es relativamente fácil, pero es bueno recalcarlo, dejarlo bien firme, porque si entendemos esto vamos a poder empezar a tener una base para trabajar con cualquier placa. Acá tenemos una arquitectura, aclarando, yo le digo arquitectura a lo que es la base, esta base de componentes que conforman la placa. Acá tenemos una arquitectura basada para Core 2 Duo, a donde lo que íbamos a encontrar aquí es el procesador, un chip MSH Puente Norte, suele llamarse, y ICH Puente Sur, le suelen llamar. Esta arquitectura de estos tres chips que hacen el flujo de datos por toda la placa es justamente este proyecto, justamente esto es lo que yo llamo de arquitectura. Bien, la placa está arquitectada para trabajar con tres chips principales que van a controlar todo lo que hay en la placa. También vale decir que el procesador en sí es el que va a controlar a todo el mundo. Esto va por una jerarquía, ¿no? El procesador va a controlar el MSH va a controlar el ICH. ¿Quién es el que manda más? El procesador. Siempre el procesador comanda en todo. Si una información no pasa por el procesador, la información no existe. Entonces es muy importante tener en mente eso y entender más o menos cómo le llegan los datos al procesador. Acá podemos ver desde acá abajo que BIOS Firmware, acá está nuestro integrado de BIOS, nuestra memoria, que le va a llevar los datos al Controller Hub 8 por medio del puerto SPI o LPC. ¿Por qué SPI o LPC? Porque aquí podemos tener directamente la BIOS conectada por SPI al ICH8 o podemos tenerla por LPC estando la BIOS conectada. Vamos a empezar a hacer unos dibujitos. Si la BIOS está conectada a un EC por SPI, porque la BIOS siempre es un componente SPI, ¿no? Un componente que se comunica por medio de protocolo SPI. La BIOS se comunica al EC por medio de SPI y nuestro EC se comunica al puente sur o ICH por medio de LPC. Bien, así ya vamos viendo cómo nuestra BIOS se va a comunicar con el ICH8. ¿Quién manda? El ICH8 manda en la BIOS. ¿Por qué? Porque el ICH8 es el que va a enviar el comando de lectura. Va a decir, quiero leerte. Recuerden que en lo que es SPI ustedes tienen un comando llamado chip select. Te selecciono, te leo, te quiero a ti. Él manda. Bueno, también el ICH8 va a mandar en lo que es Serialata, va a mandar en lo que es PCI Express, va a mandar en lo que es puertos USB, va a mandar en el sonido. Acá tenemos una opción, digamos, de Intel llamada, una tecnología, ¿no? Un extra de Intel llamado Intel Quiet System Technology. Tenemos lo que es la LAN, que también se va a manejar por medio, fíjense en el detalle,
Si miramos bien el diagrama en bloque, la LAN también se va a manejar por medio de PCI Express, pero va a ser comandada por el ICH. Todas estas informaciones que va a recibir el ICH, en algún momento el MSH le va a decir: hey, vamos, comunícate conmigo. Le va a mandar, va a ordenar, va a querer comunicación. Y el ICH8 le va a dar estos datos, al MSH. El MSH por su vez tiene comunicación con el procesador y con las memorias. MSH viene de Memory Controller Hub. Tiene comunicación también con el PCI Express. Este MSH es la base de una placa que no tiene gráfico integrado, solo Memory Controller Hub. Hay otras arquitecturas que vamos a ver que son GMSH, que es Graphics Memory Controller Hub. Cuando es Memory Controller Hub, es una base de un equipo que requiere una gráfica PCI Express para funcionar, que le va a estar entregando sus datos al MSH para que él pueda trabajar con el procesador y con la memoria. Recuerden, todos los datos son almacenados en memoria. El procesador los necesita, pide. El procesador dice: necesito la información de tal evento. Esa información está almacenada en nuestra memoria. Procesador pide, punto 1. MSH va hasta la memoria y busca, punto 2. MSH vuelve y dice: aquí está, señor, usted manda, punto 3. Bien, procesador pide 1, MSH va a la memoria, 2, vuelve, punto 3. Acá también se hacen idea por qué esta arquitectura no es más viable, esta arquitectura murió, porque acá estamos haciendo pasos desnecesarios. En las arquitecturas más modernas que vamos a ver, tenemos control, el procesador controla la memoria y no tiene que andar pidiéndole nada a nadie. Él ya pasa a ser en ese sentido autosuficiente. Pero esto es una arquitectura muy interesante que tenemos que tenerla en vista, porque algunos equipos al día de hoy siguen llegando, al menos acá en Sudamérica, con esta arquitectura. Quizás no los equipos más comunes, pero algunos equipos que son de gama alta todavía son reparados. Equipos que hoy en día todavía funcionan bien, Core 2 Duos de gama alta o placas desktop que trabajan con Core 2 Duo, Core 2 Quake, placas de alta gama. A veces acostumbramos recibir todavía un equipo de estos. Hoy mismo inclusive estuve trabajando en un equipo que es un Core 2 Duo con gráfica dedicada y trabaja con un ICH 9 por lo que recuerdo. Como es un equipo lindo, 15.6 pulgadas, tiene un procesador bastante rápido, 4 GB de memoria, una gráfica dedicada. Es un equipo que hoy en día, a no ser para juegos o aplicaciones 3D muy pesadas, para todo lo demás que vos puedas usar en una computadora, tiene puerto HDMI, se van con Full HD, puedes usar Netflix, puedes usar cualquier tipo de video y trabajar en cualquier cosa en internet. Entonces es una computadora que a la gente todavía le sirve. Si el costo está dentro de lo viable, que normalmente es alrededor de un 20% de un equipo nuevo, la gente lo repara porque sirve. 20% de un equipo no es nada, es muy poco. Para nosotros es un buen número, la gente le sirve y puede seguir utilizando ese equipo que le anduvo bien tanto tiempo. Siguiendo para otro ejemplo, acá ya podemos ver un diagrama en bloques directo de un diagrama de un esquemático de una notebook, a donde seguimos teniendo lo que es MSH. Fíjense que aquí se repite justamente lo que hemos visto anteriormente. El MSH, es más, voy a cambiar de color para que quede mejor. El MSH tiene acceso a las memorias. El ICH ya es un ICH 9. Fíjense en que se da el caso que tenemos conexión con lo que es el EC.
LC por su vez tiene conexión con la BIOS que está aquí abajo, que no salió en la captura, pero está aquí abajo. Tenemos la BIOS aquí abajo. Esta BIOS se comunica por SPI con LC y LC se comunica por LPC con el ICH9. Cuando el ICH9 diga, quiero información, este dice, sí señor. Es más o menos como cuando el procesador le pide, él va a la memoria y vuelve con el dato. El ICH dice, quiero información. Paso 1. LC va hasta la BIOS. Paso 2. Vuelve con la información. Digamos que es un paso 3. Y vuelve hacia el ICH9 con la información requerida, que es un paso 4. El ICH9 también va a tener control de todo esto que ustedes vieron, que básicamente es lo que ya vimos en el otro diagrama en bloques. PCI Express, LAN, WLAN, Wireless LAN. Este es otro punto muy interesante. ¿Cuántas veces ustedes han visto gente que le hace revaling a un puente norte, a un MSH o a un GMSH? Le hacen revaling porque no anda el wireless. ¿Por qué hicieron eso? Porque no miraron el diagrama en bloques. Ojo, otras arquitecturas, obviamente, en otras arquitecturas el ICH, el puente norte, maneja lo que es el wireless LAN. Pero en esta, si yo tengo un fallo en una arquitectura basada en un ICH9, si yo tengo un problema en mi wireless LAN, yo no voy a hacerle revaling a un puente norte, le voy a hacer revaling al puente sur, porque eso es lo que me indica el diagrama en bloques. Entonces son pequeñas cosas que si no le prestamos atención, vamos porque al otro equipo lo hice, el otro equipo es otra arquitectura. A no ser que tengas en mente que en el otro equipo era la misma arquitectura, acá puedes actuar igual. Pero si en el otro equipo era otra arquitectura, no podés. En el ICH9 también vamos a tener comunicación con USB, como vimos. Vamos a tener comunicación con el audio, con lo que es serial ATA. Y todos esos datos van a subir por medio del DMI y de lo que es C-Link, que van a ser las líneas de comunicación entre el ICH y el MSH. El MSH, por su vez, va a tener comunicación directa con procesador, con las memorias, y va a ser el encargado de las salidas de video. ¿Por dónde se va a generar este video? Bueno, aquí en este diagrama hay un detalle. Por ejemplo, por eso es importante entender la arquitectura. Si nosotros tenemos aquí un MSH, no un GMSH, tenemos un MSH, venimos acá en el modelo de chip que tenemos en nuestra placa, lo googleamos y vemos que es un MSH que no tiene gráfica dedicada. Este MSH va a necesitar tener, como ya vimos, algo que acá no me figura. Vamos a necesitar tener un PCI Express de 16X, a donde vamos a tener nuestra gráfica dedicada. En realidad el puerto PCI Express, o mejor dicho, el bus PCI Express sería esto, sería una línea de comunicación, y esto sería mi VGA, llamémosla, mi gráfica dedicada. Bien, en un MSH esta sería la arquitectura. El PCI Express se comunica con el MSH. Después el MSH va a ser el encargado de enviar la imagen a las distintas salidas, que también pueden ver que son independientes. Me anda el LVDS, me anda la pantalla, pero no tengo salida HDMI. Bueno, no tiene necesariamente nada que ver. Y si tenés salida HDMI, pero no tenés salida por la pantalla, tenés que entender que son salidas independientes. No es que una va a fallar y la otra va a fallar. Pueden muy bien una fallar y la otra no. Eso no quiere decir, porque mucha gente dice, por el HDMI
mi salida de video está perfecta, tengo una imagen bárbara, pero por LVDS no. Eso quiere decir que está rota mi pantalla, está roto mi flex, tengo un problema en el conector. No, señor, porque esta salida puede estar funcionando perfectamente bien y esta otra salida puede estar rota aquí adentro. Podemos tener un problema de chip parcial, una salida sana, una salida rota. Bueno, también lo que podemos hacer acá, una cosa que vamos a darnos o que nos podemos dar cuenta es que lo que faltó acá fue una G. En este diagrama hacía falta una G porque esto es un GMSH. ¿Por qué? Porque esto es UMA. Esto es Unified Memory Architecture. Esto es una máquina que tiene gráficos dedicados. Esto es una máquina que tiene, gráficos integrados. Tiene una GPU adentro de su puente norte. Siguiendo al próximo ejemplo, volvamos aquí. Acá podemos ver otro ejemplo de MSH, pero aquí sí ya lo podemos ver de una manera donde esto es un MSH y realmente es un MSH, a donde tenemos acá una placa de video, un chip de video aparte, discrete, y tenemos comunicación con la placa, con el chip de video, que nos va a dar salida a lo que es TV out, nos va a dar salida a lo que es CRT. Esto descártenlo porque esto es un dock, esto es para otro tipo de aplicaciones. Vamos a basarnos más en esto. El MSH tiene comunicación con el gráfico, el chip gráfico dedicado. El chip gráfico dedicado tiene comunicación con el panel LVDS, con la pantalla interna, tiene comunicación con lo que es CRT y tiene comunicación con lo que es HDMI. También nuestro chip dedicado es el que va a manejar su propia memoria dedicada, que son entre 128 o 512 megas de DDR2 de VRAM. De resto, repite todo exactamente igual. El ICH9 controla Flash, controla New Card, que era el puertito para las placas que podíamos tener antiguamente. Podíamos agregarle placas a nuestra notebook, ¿no? Wireless LAN, la LAN. Todo esto lo va a controlar el ICH9. Acá, otro punto interesante, seguimos recalcando el tema que el MSH controla los bancos de memoria. Entonces, si tenemos problemas con los bancos de memoria, la memoria anda en un zócalo sí, en un zócalo no, vamos a sospechar de nuestro MCH, Memory Controller Hub. Sigamos con otro ejemplo. Esta misma arquitectura, fíjense en que esto ya es un VIA, pero respeta las mismas reglas. La diferencia que tenemos acá son mínimas. Podemos decir que es lo mismo. SATA e IDE lo controla lo que sería un puente sur, que se comunica con un puente norte. Este puente norte, por su vez, controla las memorias. También este puente norte, que tiene un gráfico integrado, puede proveer salida para CRT o puede comunicarse con este otro componente que nos va a permitir la salida para LCD. Acá ya tenemos un punto muy importante para resaltar, que es, gracias al diagrama en bloque, yo ya sé que si no tengo salida de imagen en mi pantalla, y esto ocurría mucho en los equipos antiguos, había unos equipos que eso sí, ya va a ser un poco más raro que les toque, dependiendo del país a donde están, pero a mí me han tocado varios equipos que tenían un integradito VGA
que estaba entre el puente norte y la pantalla. Y cuando fallaba, no era hacerle revaling al puente norte. La pantalla perdía las señales de LVDS y había que hacerle revaling o cambiar este integrado que estaba acá en el medio. Por eso es importante mirar el diagrama en bloque. Si nosotros en aquella época nos poníamos a hacer un revaling a ciegas, nosotros hacíamos un revaling de puente norte y después terminábamos descubriendo que el problema era este integradito. Para mejor, el puente norte era una cosa de este tamaño y el integradito este era así. Le hacías revaling como si nada. Y el que no miraba el diagrama en bloques iba a lo lleno diciendo puente norte, puente norte, puente norte. Y le hacía revaling a este componente muchas veces de gusto. Y a veces peor, porque con el calor, este de acá al lado empezaba a funcionar temporariamente, daban la máquina como terminada y volvía después de una semana. Y después a veces le volvían a hacer revaling, lo cambiaban para después llegar a este. Todo eso se evita mirando el diagrama en bloques. Fíjense también que ya en esta arquitectura nosotros ya estamos hablando de una comunicación también LPC, que va a tener el KBC y la flash. Bien, una comunicación LPC. Acá teníamos todavía un puerto mini PCI, teníamos PCMCIA. Era una arquitectura más antigua, pero era muy importante revisar el diagrama en bloques. Bueno, saltemos hasta porque no es nuestro objetivo. Sirvió, por ejemplo, de prestar atención, pero no es nuestro objetivo esta arquitectura. Acá ya venimos a algo más nuevo, más común, no tan nuevo, pero más común. Ya vamos a llegar a las placas actuales, que es el objetivo. Acá tenemos un S1G2, una AMD con el famoso RS780M. Esto es un 4026. 4026. Y tenemos un SB700. Tenemos puente norte y puente sur, pero esta vez de AMD. Y ahí sí, fíjense en cómo la cosa cambia. Puente norte controla Wireless LAN. Nuestro puente norte de esta vez es el que se va a encargar de traer los datos desde nuestra Wireless LAN al puente norte, llevarlos al procesador. Entonces, si me falla la Wireless LAN o la LAN o el carrier, de esta vez sí voy a atacar mi puente norte. A muchos les habrá pasado en un 4026, en un 2001, hacer un revaling porque no toma lo que es Wireless LAN, hacer un revaling en puente norte y vuelve a funcionar. Aquí funcionaría, en la otra no. En la otra arquitectura que vimos anteriormente tendrías que hacérselo al puente sur. Todavía seguimos manteniendo lo que es, vamos a volver aquí, todavía seguimos manteniendo lo que es control de USB por medio de puente sur, control de SATA por medio de puente sur, comunicación con LC por medio de puente sur. También vamos a tener comunicación de la BIOS por medio de LPC y el puente sur se comunica por LPC con LC, LC se comunica por SPI con la BIOS y así llevan los datos. Esto sube hacia el procesador por un protocolo llamado DMI, por un protocolo llamado A-Link. El A-Link, como está especificado aquí, es básicamente un PCI Express que va a comunicar puente sur con puente norte. Y el puente norte va a tener comunicación con el procesador. ¿Qué cambia acá? Acá ya cambia que AMD dijo, basta de andar pidiéndole información a la memoria. Basta de andar en esa de... información de la memoria al puente norte. Basta de decir, puente norte, dame
dame datos y que el puente norte vaya a buscar en la memoria, vuelva, traiga. No, esto se terminó. Ahora el procesador tiene controlador de memoria integrado y puede irse directo a su memoria y pedirle lo que quiera. Todas las informaciones que están de aquí para abajo suben hasta el procesador y el procesador dice, memoria, guárdame esto. Cuando necesita algo, él solito va a la memoria y dice, memoria, dámelo. No pierde tiempo con intermediarios, que antes era el puente norte. Por eso, mucha gente, a veces, cuando tiene problema, un zócalo me toma la memoria, un zócalo no me toma la memoria, van a hacer revalin al puente norte. Y está mal, porque ya en esta arquitectura el puente norte no controla memoria. Aquí lo más lógico sería cambiar el procesador. Y de hecho, muchas veces hay casos donde un banco de memoria funciona, el otro no. Cambias el procesador y empieza a funcionar, porque el procesador controla la memoria. Acá ustedes van a ver una memoria DDR2 SDRAM, pero esto en realidad lo que es que este chip que tiene gráfico integrado, esto es una UMA, Unified Memory Architecture. UMA es gráfico integrado, discrete es gráfico aparte, chip gráfico dedicado. Entonces, acá el puente norte puede utilizar una memoria, pequeña memoria, destinada a video, que esa sí él la va a controlar, porque es la memoria para su gráfica que está aquí adentro. Bien, sigamos para la próxima arquitectura. Acá tenemos una arquitectura de una AMD, pero ya discrete, una arquitectura basada en un equipo que tiene discrete, un chip gráfico dedicado. Este chip gráfico dedicado, ¿con quién se va a comunicar? Se va a comunicar con el puente norte. El puente norte le va a enviar las informaciones al procesador. El procesador los va a almacenar en memoria. ¿Quién es el encargado de salir a pantalla? El chip de gráficos dedicado. Él es el encargado. Las salidas también son individuales, pero él es el encargado de salir con esa información hacia las diferentes salidas de video. Ojo, también si tenemos un problema en esta línea de PCI Express, obviamente no vamos a tener salida en el LVDS, ni en CRT, ni en HDMI, pero ya con este dibujo, viendo cómo se maneja esto, nos podemos hacer una idea que el problema puede estar aquí o aquí, y ya hacernos una idea mejor de cómo vamos a atacar el equipo, cómo vamos a analizar el caso. De resto es igual. Puente norte sigue manejando lo que es wireless. Puente sur sigue manejando lo que es USB, sigue manejando lo que es serial ATA, la comunicación LPC con LC, la SPI con la BIOS. Esto sigue igual, pero volvemos al tema. Vamos a analizar con detalle si tenemos un problema en salida de video. También podemos ver que acá mi chip gráfico dedicado tiene acceso a su propia memoria de video, VRAM. Esto lo vamos a analizar con cuidado y sabemos que si tenemos problemas con la memoria, vamos al procesador. Si tenemos problemas con el wireless, vamos al puente norte. Si tenemos problemas con un SATA, vamos al puente sur. Y cualquier equipo que utilice esta arquitectura, vamos a actuar de la misma manera, evitando así hacer un revalin desnecesario.